Estamos ahora en el tema de la vida y la muerte biológicas, es decir, vamos a hablar de la vida y de la muerte en el campo orgánico, en nuestro campo orgánico. Pero lógicamente tenemos que hablar de quién es el portador de este cuerpo. ¿Quién es el portador de este cuerpo? Yo, espíritu. Yo, espíritu. Y yo como espíritu tengo los defectos, entre esos el de creerme por mi ego, creerme que todo me lo merezco y que la vida la tengo que manejar trabajando todo en función de mis intereses, de lo que me complace, de aquello que me llena de placer y que hace que mi vida sea realmente satisfactoria desde el punto de vista social y material. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que toda nuestra vida está enfocada a buscar una felicidad basada en los intereses de orden material, está predominando en nosotros el ego, que es la identificación de nuestra inferioridad como espíritus. Por consiguiente, para las personas que somos así, todo debe transcurrir de una manera fácil. Queremos dinero fácil, queremos conseguir compañías buenas, satisfactorias de una manera fácil. Hacemos una serie de brincos, de estrategias con tal de conseguir aquello que nos va a satisfacer, pero no queremos tener ningún tipo de luchas ni de situaciones complicadas. Sencillamente nos creemos acreedor a privilegios que realmente no existen y no nos merecemos. Entonces, las aspiraciones de la belleza, del encantamiento, de los esfuerzos por obtener aquello que queremos, constituyen actividades que le pertenecen al self. Ojo, Felipe. Al self, que viene siendo la parte luminosa del espíritu, no la inferior, que se enriquece de sabiduría para mantenerse en consonancia con los acontecimientos de la existencia. Entonces, cuando nosotros espíritu crecemos porque estudiamos, porque aprendemos, porque amamos, porque trabajamos en el bien de los demás, primero que en el de nosotros mismos, nosotros estamos autoiluminándonos, y el doctor Barbo dio una espectacular conferencia de 1 hora 20 minutos de autoiluminación. Entonces yo creo que allí encaja todo ese conocimiento que él con mucho cariño y con su propio esfuerzo trabajó. No sé cuántas diapositivas pasó, como 60, creo. Y nos ilustró y dio lo mejor de sí, porque realmente él hace un esfuerzo por conseguir sus libros, por comparar un investigador, por compararlo con lo que nos enseña Juana, con lo del mismo Evangelio, para darnos a nosotros los mecanismos de esa autoiluminación. Entonces, el espíritu que busca esa autoiluminación es el que se enriquece con sabiduría y con amor, y es el que logra crecer e iluminarse. Entonces, cuando la vida se manifiesta inteligente y el discernimiento comienza a conducir nuestros actos, y esto nos recuerda que nosotros tenemos que discernir, que nosotros no nos podemos dejar llevar por los impulsos de las emociones, que son normalmente las que nos manejan y las que nos hacen cometer errores. Tenemos que desarrollar el discernimiento para que sea a través de la luz de la razón que nosotros actuemos, trabajemos, edifiquemos, y allí nosotros empecemos a obtener realmente nuestro crecimiento y nuestra constitución emocional. En el nivel racional también se le presenta al ser la duda, ofreciéndole la mejor medida para la evaluación de la realidad. Cuando nosotros tenemos la duda, vamos a enfrentar la tendencia con lo correcto.
lo correcto lo vamos a razonar y vamos a reconocer la tendencia y comienza en nosotros la lucha. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? ¿Nos dejamos seguir por el impulso o razonamos y nos damos cuenta qué es lo mejor que hay que hacer? Y allí comienza la duda, comienza la lucha. ¿Y quién triunfa? Quien realmente se libera de la fantasía de creer que tiene derechos y privilegios. La duda es una saludable reflexión mientras ella es espontánea, sin prejuicios. O sea que no vamos a dudar por prejuiciosos, sino de una forma espontánea. Si está correcto lo que vengo haciendo, cómo lo vengo haciendo, cómo lo digo, cómo lo vengo diciendo. Entonces se convierten esos prejuicios a veces en sistemáticos de la no creencia por capricho o rebeldía, como consecuencia del exagerado intelectualismo o de la presunción reprochable. Cuando tenemos demasiado conocimiento y estudiamos mucho y comenzamos a enriquecer el intelecto, pero no le ponemos el sentimiento, nos volvemos presuntuosos de lo que sabemos. Y con esa presunción vamos cacheteando a las personas. Nos está faltando sencillez, humildad. Nos está faltando el reconocer que falta amor hacia el prójimo y que aquello que nosotros aprendemos lo tenemos que llevar al nivel más elemental para poderlo compartir sin crear en nuestros hermanos confusiones. No utilizar esas palabras rebuscadas y esas situaciones así. Mientras el fenómeno de la inteligencia discierne, surgen parámetros nuevos que facilitan la observación y las conclusiones de los fenómenos analizados, ampliando la capacidad de la comprensión y de la evolución del pensamiento. ¿Qué es la capacidad de comprensión de la evolución del pensamiento? Cuando podemos hacer análisis de hechos que han sucedido en el pasado y tomamos los hechos del presente, hacemos una comparación, sacamos una síntesis de eso y luego una conclusión. Ese proceso analítico, comparativo, de síntesis y concluyente está representando para nosotros un crecimiento evolutivo. Si nosotros no somos capaces de analizar nuestros actos, si no somos capaces de enfrentar la duda por rebeldía o prejuicio ante el raciocinio que venimos ejercitando, no podemos nunca hacer una síntesis correcta y por consiguiente una conclusión bien hecha. Entonces allí es donde podemos nosotros como seres inteligentes decir: yo he mejorado, yo he aprendido, hacer la evaluación de lo que yo he trabajado en la evolución de mi pensamiento. Y hablando de la vida y de la muerte biológica, tenemos siempre que pensar que el nacimiento no es el principio y la muerte no es el fin. Entonces, tanto el uno y el otro no son extremos de una existencia. Dice que la vida y la muerte biológica no son puntos extremos que inician y concluyen la existencia humana en especial. Ellos constituyen en realidad niveles de condensación de la materia y de disgregación molecular, como fenómenos transitorios de la realidad de la vida. Comenzamos con la concepción, vamos a reencarnar, estamos en el mundo espiritual, nuestros guías ya nos tienen lista el pergamino de los compromisos, de las resoluciones que tomamos, de las tareas que vamos a realizar, del eje familiar en el que vamos a reencarnar. Pero lo primero es encontrar la pareja de papá y mamá que van a hacer un aporte celular para que se dé la fecundación y en ese momento comienza, así déjalo,
y en ese momento comienza una agregación molecular, porque comienza la división, un fenómeno natural de multiplicación celular, y crece y crece y crece y crece. ¿Hasta cuándo, señor Pedro? ¿Hasta que nace quién? ¿El individuo cómo? Que él nace. ¿Con cuántas células? 70 billones. Trillones. Bueno, le pregunto a él porque a él se le quedó ese número. Hasta que se completan 60 trillones de células en el bebé recién nacido. Y vivimos, no sé, ya, hasta ahí es la respuesta. Y seguimos. Y seguimos y vivimos y crecemos y multiplicamos y cambiamos de células óseas, de células musculares, de la piel, de los órganos de los sentidos, nerviosas, todo, hacemos todo eso. Pero ya llega un momento en que el ciclo vital se va debilitando para llegar al punto máximo de vida orgánica, donde va a comenzar la disgregación molecular. Pero el espíritu viene atravesando todas esas experiencias reencarnatorias, pasa por el proceso de la fecundación, dirige su propio proceso, escoge, es el espíritu el que escoge el espermatozoide que va a fecundar el óvulo. Y uno de los libros de André Luis nos dice que, Emmanuel nos dice que si el espíritu es escogido si el espíritu escoge el espermatozoide que va a fecundar, ¿por qué lo escoge defectuoso para que haya nacimientos con cardiopatías, encefalopatías o una serie de enfermedades? Es que ese es el espermatozoide perfecto para las pruebas que el espíritu va a atravesar, y el espíritu sabe cuál va a ser. Con esa energía se dirige hacia el óvulo, que viene siendo el trofeo a alcanzar por esos 300 millones de espermatozoides que salen en carrera, y lógicamente se van quedando los más debiluchos hasta que viene la pelea en grande por 2 o 3 que logran coronar el óvulo. Entonces allí comienza la multiplicación celular, comienza la vida orgánica para ese espíritu, quizás por enésima vez, por milésima vez. ¿Cuántas veces habremos tomado nosotros ese proceso? E igualmente, ¿cuántas veces habremos hecho el proceso de desencarnación, de la disgregación molecular? Ese proceso de desencarnación deja en la conciencia del espíritu un miedito. Es el miedo que aún hoy tenemos de enfrentar la muerte. Esa palabra muerte suena fea, pero es con la que comúnmente se designa. Entonces, ese proceso de desencarnación imprimen, dice, de un modo intenso en los hilos sutiles del tejido del self las impresiones de aquellos momentos que muchas veces pueden ser de temor y de miedo. Y entonces el espíritu se adapta a la situación, especialmente cuando acontece una prolongada trayectoria terrenal. Entonces, cuando vivimos mucho, tenemos una característica de nuestra personalidad y vamos a enfrentar igualmente ese proceso. Pareciera que, como muchas veces escuchamos a estos adultos mayores de quinta edad con deseos de irse, hay una superación allí de todos esos miedos. En sentido opuesto, la ausencia de esas sensaciones, esas que se graban en los sutiles tejidos del ser, cuando no son transformadas en emociones superiores, generan entonces las impresiones de aniquilamiento. ¿Qué hay que hacer con esas sensaciones que impregnan, que durante la vida terrenal hemos experimentado? Todo tipo de situaciones, pero aquellas sensaciones que han sido gratas, estábamos hablando del placer que se busca, que han sido gratas al espíritu,
si no son transformadas en sentimientos nobles, lo van a impregnar. Y allí es donde va a haber ese momento crítico de enfrentar la desencarnación. Y quedamos grabados con el miedo. Allí. El apego ¿a qué? A la vida. El apego, por lo tanto, al cuerpo físico, en el cual el ser humano se mueve en la esfera orgánica y nosotros nos cuidamos mucho, hay la cinturita y hasta nos hacemos cirugía y toda esa cosa. Se convierte en un sentimiento de vida. Cuidamos mucho lo físico y cuidamos poco lo moral, lo espiritual. Entonces, ese apego a la forma física en la cual el ser humano se mueve en la esfera orgánica se convierte en un sentimiento de vida, de presencia y de acción, pero la vida biológica no solamente es lo que percibe el ser, aunque aquello se decodifica a través de sensaciones y emociones, sino el torbellino de los fenómenos automáticos. ¿Cuáles son esos fenómenos automáticos? Cuando nosotros tenemos ese torbellino de automatismos, comemos, tenemos necesidades fisiológicas, descansamos, corremos, una serie de actividades automáticas, algunas inconscientes, otras bien dirigidas. Nos dice Juana, ese torbellino de fenómenos automáticos inconscientes y otros que son dirigidos conscientemente por las neuronas de los diversos departamentos de los sistemas nerviosos. Y ella habla de varios sistemas nerviosos. Nosotros sabemos que tenemos el central, compuesto por el diencéfalo, que son el cerebelo, el cerebro, la protuberancia anular, el bulbo y la médula espinal. Los ganglios, donde se desprenden los nervios sensoriales. Y tenemos también un simpático y parasimpático, o un sistema nervioso periférico, que también tiene ganglios y plexos que envuelven todo nuestro organismo. Uno de ellos son automáticos, otros son dirigidos. Si yo hablo porque quiero, lo estoy dirigiendo como espíritu, me estoy dirigiendo a ese sistema nervioso donde está mi nervio del habla, y yo muevo mis cuerdas vocales, mi lengua, en fin. Eso lo hago yo de una manera consciente. O de una manera inconsciente, los movimientos peristálticos del intestino, los mismos del corazón, que no los puedo controlar, no le puedo decir al corazón, infártame en este momento, no me va a hacer caso. Él tiene un ritmo biológico, pero sí tengo la responsabilidad de cuidarme. Lo desconocido, que sería el encuentro derivado de la muerte, produce el miedo que ya se halla dentro del inconsciente que hemos heredado de las generaciones pasadas, las generaciones propias. Es decir, cuando hemos experimentado en las existencias pasadas el momento de la desencarnación, y aquellos encuentros con lo desconocido nos ha asustado. Ay, ¿quién me estará esperando del otro lado? ¿Y quién no me estará esperando? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué dejé pendiente? Y me voy con todas las preocupaciones, en fin. Entonces viene ahí, se genera ese miedo que ya se halla dentro del inconsciente heredado de las generaciones pasadas y la convierte en algo insoportable, indeseable y hasta perverso. El momento de la desencarnación. Pero a pesar de ese concepto y de ese miedo, la muerte es portadora de un gran valor. ¿Cuál es ese gran valor? La liberación de la vida física, fisiológica. Cuando se comienza esa disgregación y esa falta de funciones,
y cuando el carro ya no tiene aceite, no tiene gasolina, se funde, no tiene batería y no anda, así, entonces el piloto se sale del carro, que es el espíritu, y libera al carro. La grúa lo recogerá, en fin, no se sabe, y lo llevan a un taller. Acá el cuerpo va a otro proceso, diferente según la cultura. Aquí nos habló Orlando Villarraga de la cremación, de algunos beneficios de la cremación, pero vamos a ver los beneficios de morir, porque hay beneficios. Si no hubiese muerte, imaginemos, la existencia física se volvería temeraria y cruel, porque no concluiría con la forma que se desgasta con el tiempo o con las transformaciones que se producen en la organización fisiológica, con el soportar de las desgracias, de las enfermedades dilacerantes y las desdichas que se eternizarían. Entonces tendríamos una enfermedad en donde la medicina hoy, que ha avanzado mucho, me da un atenuante, me da un calmante y me pone la morfina y me pone un antibiótico y me recuperé y voy para la casa, pero a los 2 meses vuelvo y lo que hacen es prolongarme aquella situación que al fin y al cabo va a terminar con la liberación del cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos allí parte de esos beneficios. Lo importante es cómo esa existencia transcurre mientras está vigente, facultando al ser humano las conquistas, las realizaciones, no son las conquistas amorosas, conquistas morales, las realizaciones, las aplicaciones morales, sociales, intelectuales, artísticas, religiosas y las actividades a las que cada cual se entrega. Entonces, la importancia es que mientras estemos aquí con este vehículo físico, lo aprovechemos al máximo en nuestras realizaciones, en nuestras conquistas, en nuestro trabajo, en nuestro progreso, en nuestro crecimiento. La interrupción de esos acontecimientos es un fenómeno biológico natural, es decir, desencarnar es como natural, es natural, que ocurre en todo proceso de vida, que se transforma periódicamente, que constantemente se modifica. Todos los días hay una modificación en nuestro organismo. Y nos habla bien de las ciencias médicas y farmacológicas, de las doctrinas psicológicas y de las doctrinas éticas, así como otras ciencias y la tecnología han contribuido eficazmente para hacer la vida mejor, modificando antiguos programas de destrucción, de sufrimiento y de desdicha. Por ejemplo, la eutanasia. El aborto. Ha habido sin duda en el transcurso de los años una prolongación saludable de la vida orgánica, de las funciones de ese propio organismo, a través también de técnicas quirúrgicas de alto nivel, acompañado de otros inestimables recursos genéticos que hacen cada día más agradable y más compensadora la existencia en la Tierra. Los graves problemas que existen son además generados por las propias criaturas. Nosotros mismos adelantamos nuestros procesos de enfermedad. La criatura es inquieta, es egoísta, se enferma emocionalmente, no se entregó al esfuerzo de identificar los deberes que le son inherentes y ha caído en graves trastornos y en disturbios de complejo control que requieren terapéuticas especializadas de esmerado curso y de demorado porte. Entonces, cuando nosotros no nos cuidamos, de alguna manera somos rabiosos y un temperamento belicoso,
grosero, agresivo, violento. Al primer ser que le hacemos daño es al cuerpo físico nuestro, porque nuestro cuerpo periespiritual, que está unido al físico, molécula a molécula, recibe la descarga de la energía violenta y estimula la producción de unas hormonas negativas que al caer al torrente sanguíneo se acumulan en el corazoncito, en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, en los riñones. Y entonces con el tiempo empezamos a tener unas enfermedades precoces antes del tiempo. Ay, tan joven y con esta enfermedad, y tan joven y con este cáncer, y tan joven y... Claro que no todas las enfermedades en la juventud obedecen a eso. Algunos son pruebas y otros son remanentes de algunas situaciones que tenemos pendientes. Pero en general la criatura misma se propicia la enfermedad. Y cuando nos habla de los trastornos y disturbios emocionales de complejo control, aparentemente no nos damos cuenta. Nosotros no registramos cómo nos hacemos daño cuando nos desorganizamos, aunque sea mentalmente. A veces no lo hablamos, no lo decimos y nos explota por dentro. Nos tragamos aquello que no es que lo tragamos y lo eliminamos. Lo tragamos y se descompone dentro, y dentro nos hace daño. Y se va acumulando y se van formando unos cortocircuitos en el tejido electromagnético del periespíritu. Y es un cortocircuito que cuando se trata allí con quimioterapia, porque ya salió al físico, se trata allí. Ese cortocircuito a nivel del periespíritu no quedó tratado si no hay la reforma íntima, y entonces salta esa energía deletérea a otro punto, que al reventarse en otro órgano físico se llama metástasis. Pero es que espiritualmente no estamos corrigiendo aquello que estamos propiciándonos a nosotros mismos. Cuando se consigue el sentido del amor por la vida, ahí viene el amor por la vida, el cuidar nuestra vida, se amplían los horizontes que se iluminan con alegría y belleza, propiciando inigualables tesoros de salud y de paz. Entonces, el saber expresar el amor, el saber vivir amando la vida, con problemas, sin problemas o con medianos problemas, amar la vida es saludable y nos prepara a nosotros a enfrentar todas las dificultades que se presenten, saberlas manejar, sin dejarnos arrastrar por esa corriente dañina que, entre otras cosas, no viene sola, viene impulsada también por las compañías espirituales que hemos ido adquiriendo a través de estos malos momentos de rabia, de desorden, de impulsividad no bien controlados. ¿Cuál es la terapia realmente para todos estos procesos y no adelantar nuestro proceso de enfermedades y de desencarnación? Es el amor. Y nos dice que el amor es la terapia preventiva y curadora de los innumerables males que desestructuran y afligen al ser humano. No es el amor pasión, no es el amor desordenado, yo creo que aquí ya lo tocamos, no es el amor libertino, no. El amor a la vida y el amor al entorno, a las naturalezas, a la familia. El amor que se va extendiendo. Como dice Lázaro en el Evangelio, el amor que va creciendo y va iluminando y cada vez se convierte en un solecito en nuestro centro cardíaco que va iluminando a más personas. Que cada cual realice una introspección, un viaje interior para proponerse encontrar las finalidades ineludibles de su vida física
los compromisos que deben ser atendidos, las realizaciones que aguardan el momento adecuado para su ejecución, tanto como la autoiluminación, pues esa es una tarea que no puede ni debe ser postergada. ¿Cuál es la tarea? Autorregistro primero. ¿Cómo te vas a iluminar? El camino está oscuro. ¿A dónde vas a iluminar? Vamos a mirar lo que vamos a hacer. Juana nos dice: las realizaciones que aguardan el momento adecuado para su ejecución. ¿Las estamos haciendo? La introspección para encontrar las finalidades ineludibles de la vida física y los compromisos que deben ser atendidos. Entonces, como tenemos una serie de compromisos, creemos que ya nosotros hicimos la introspección y aquí están los compromisos y tengo que luchar y trabajar por eso y volverme loca realizando eso. Pero realmente yo puedo tener otros compromisos y no los he descubierto porque no he hecho el viaje interior, porque no he hecho la introspección. Y ahí está la tarea, sin hacer. Entonces, ya encontrado todos esos compromisos, podemos llegar a la autoiluminación, que es una tarea que no debe ser postergada. Nadie va a hacer ese trabajo por ti, es una tarea intransferible. Ni el esposo a la esposa, ni la mamá a la hija, ni el papá al hijo, nada. O sea, un recorrido en auto. Pero ¿en qué tipo de autopista? Autoconocimiento. Autocorrección, autoiluminación. Perdón, doctora, yo pienso que eso se complementa con la reforma íntima. No se complementa, la reforma íntima es pilar fundamental. Porque la reforma íntima comienza con el autoconocimiento, sí o sí. Entonces comienza, no es que se complementa, es indispensable la reforma íntima, aún sin este conocimiento. Pero con este conocimiento la reforma íntima es parte de la tarea, fundamental. Pero es la autocorrección, el autoconocimiento, pero nunca el autoengaño. Hacer la introspección o hacer una introspección y entonces a veces nos autoengañamos. ¿Cómo así? La idea es conocernos, la idea es para autocorregirnos, pero generalmente el ser humano tiende a justificar sus malas inclinaciones y a veces no autoengañar. Entonces ahí no hay autointrospección. No la hay, pero cuando hay autointrospección verdadera, no hay testigos. ¿Quién es el testigo? Yo hago mi oración para hacer mi análisis. Y yo pido, es un consejo que nos da San Agustín en la respuesta a la pregunta 919A. Pídele a Dios y a tu guía, porque solo no podemos. Y a veces si nos engañamos no es porque queremos engañarnos, es que no tenemos suficientes ojos para vernos. Y recuerdo hace años una presentación de Belén y nos puso unas cataratas en los ojos. ¿Te acuerdas, Belén? Una imagen de unas gafas, unas cataratas. Si nosotros no nos quitamos las cataratas, no vemos. Entonces, hacer ese trabajo de autoencontrar nuestros problemas es difícil. No es nada fácil. Y optamos más bien por aplazarlo. Y aquí dice, no debe ser postergada. Debe ser ahí. Y tener el coraje, porque así como tenemos la facilidad de encontrar los defectos del prójimo, tenemos la dificultad de encontrar los propios. Entonces, vamos a hacer, Biofanor, el autoexamen. ¿Qué tienes que hacer? Aislarte. Coger el celular y apagarlo. No lo dejes ni siquiera en modo vibración. Apágalo. Te aíslas. Haces tu oración y empiezas a hacer un repaso de tus reacciones, y lo dice el doctor Ney Prieto Pérez. ¿Cómo reacciono yo cuando me cogen algo? ¿Cómo reacciono yo cuando me pisan? ¿Cómo reacciono yo
cuando me contradicen, cómo reacciono. En esas reacciones que yo tengo con relación al prójimo es que yo voy a conocerme. ¿Cierto? Por ejemplo, que casi que me rayan el carro. Ay, yo digo ahora, ay Dios mío, antes no decía eso. Entonces va uno superando, lentamente, pero va uno superando. Entonces, en esa que me pisaron el callo, sí, el día que Raquel pisó a Mercedes, ay, sin querer, exacto, pero Mercedes no reaccionó mal. En otra parte te da tu pisotón también o te da tu puño. Entonces, en esas reacciones normalmente que tenemos todos los días, en ese contacto con las otras personas, en esas reacciones que nos vamos a conocer. Ahí está el libro, yo creo que eso es de los primeros capítulos, ¿verdad, Félix? Y de paso, para invitar, Ya viene la publicidad. Reforma Íntima, sábado a las 3 de la tarde, sí. Imagínense que yo recuerdo ese libro como si lo estuviera estudiando, porque nosotros hicimos 3 veces, pasta, ese estudio de Reforma Íntima. Y ahí, y dele, que hay que seguirle dando. Y ahora tenemos otros materiales que nos siguen ayudando a esa tarea. Entonces, la vida física biológica, por lo tanto, se presenta durante un periodo de corta o de larga duración, que siempre es transitorio. Podemos durar 50 años, 60 años, 30 años, 70, 90, siempre va a ser transitorio, es decir, se va a acabar, siempre va a ser así. Mientras transcurre puede parecer extenso, pero se abrevia cuando ha sido superado el tiempo límite. Y es lo que nosotros sentimos cada vez que ya estamos en diciembre y en estos carnavales. Y nos vamos para San Andrés, dice Rafael Logreira. Y Semana Santa, y ya viene junio, y ya, y vacaciones, y ya, y viene tal brujita, y la misma cuestión de ahora, y vienen las velitas. En fin, siempre vamos a sentir que el tiempo se acaba en la medida que vamos llegando al límite. El año de huevo, y va lo mismo. Y en realidad va lo mismo. Lo que sí es que nosotros tenemos que aprovecharlo. La muerte es el fenómeno encargado de esa modificación de las estructuras que abre un nuevo campo a experiencias educativas. ¿Dónde? Plano espiritual. Allá no vamos a seguir en la guachafita, en el desorden y con el almanaque mirando los días de fiesta, no. ¿Qué día no me toca trabajar o qué día no? Allá no hay ni siquiera hay cumpleaños, ni siquiera eso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a entrar a un periodo educacional, correctivo, como llegando bien, porque las noticias que tenemos es que hay un hospital lleno de espíritas fracasados. Se llama el Hospital La Esperanza. Y ahí, así, creo que ya no hay cama. Están construyendo, exacto, un pabellón más grande. Por eso vamos terminando este libro, en este mes de diciembre, vamos a iniciar perturbaciones espirituales, donde vamos a ver la belleza de la enseñanza de los espíritus trabajadores cercanos a nosotros y todo lo que ellos nos brindan cuando asisten a nuestras tareas de charlas, de atención fraterna, de reforma íntima y mediúnica especialmente. Doctora Carmen, pero yo pienso que muchas veces nosotros se nos llena la boca de agua hablando, que ustedes no escritos, pero todo lo que tenemos por la vida estamos dentro del camino, pero
Debemos procurar ir a escuelas y aulas de estudio porque el hospital está lleno. Hay que pedirle a San María de Nazaret que nos deje un camino tan siquiera. No, déjese de esas influencias. Ahí es que trabajar ya aquí desde ya. Entonces, seguimos. Se trata de una fatalidad orgánica. Definitivamente vamos a desencarnar. Ocurre con o sin el permiso nuestro. Y puede ser postergada, pero nunca evitada. O sea, la podemos alargar y alargar y alargar, pero llegará el momento en que hay que enfrentarla. Además, se piensa mucho en impedir su curso, apelando a medios curiosos en algunos casos y extravagantes e inocuos en otros. Entonces hay esos métodos que realmente son inocuos. Nadie sale de su proceso patológico sin el mérito necesario. Entonces nadie, por lo tanto, puede ocultarse del fenómeno de la muerte y que se encuentra en su mundo interior, como ocurre con la vida mediante la transformación de las moléculas que constituyen su organismo.